Bienvenidos televidentes nuevamente a este programa de Por tu Salud Vamos Más Cerca. Este año venimos cargados de mucha energía y de muchos temas de interés para toda la comunidad en salud, ¿cierto? Ustedes saben que nosotros siempre emitimos programas tanto para niños, adultos, jóvenes, adolescentes, porque la salud es un tema de todos y para todos. Es por esto que el día de hoy nos acompaña Isabel Ocampo. Ella es enfermera del Hospital San Juan de Dios del Retiro. Con ella vamos a tratar hoy un tema muy importante y es acerca pues de la crisis o de la pandemia que estamos viviendo en este momento en todo el mundo. Queremos darles y brindarles algunas recomendaciones muy importantes que se deben de tener en casa. Queremos hablarles también un poco acerca de qué es esta enfermedad, eso de dónde vino, cómo se come, cómo debemos protegernos, ¿cierto? Y esperamos que sea de su agrado. Bienvenida, Isabel, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias, Nancy, muchas gracias a los televidentes que me están viendo en este momento. Para los que no me conocen, mi nombre es Isabel Ocampo Serna, soy la coordinadora de enfermería de programas PIP de la institución. Gracias por invitarme al programa. Bueno, Isabel, es con mucho gusto, espero que nos sigas acompañando en algunas de estas emisiones. Empecemos entonces un poquito como a hablarle a toda la comunidad guarceña de dónde se produjo esta enfermedad, de dónde vino, cómo empezó. Bueno, entonces te cuento, Nancy, y te cuento a los televidentes. El COVID, el SARS o el coronavirus viene desde China. Resulta que en la ciudad de Wuhan empezaron a detectar 27 casos de neumonía. De los 27, 7 fueron muy graves. Entonces empezaron a mirar qué relación tenían. Se dieron cuenta que todos habían tenido presencia o habían estado en el mercado de mariscos vivos de la ciudad. Esto empezaron a investigarlo y se dieron cuenta que había un virus que no era muy común en humanos, pero que esta vez sí estaba teniendo relación con los padecimientos respiratorios o las enfermedades respiratorias que se estaban cursando en ese momento. Hacia el 11 de enero más o menos, ya la Organización Mundial de la Salud dio por enterado que lo que estaba produciendo estas neumonías graves y estos casos de infección respiratoria en el país era relacionado con el coronavirus. Ya, o sea que de hecho es algún animal, ¿cierto? El que es el reservorio de este virus como Exacto. tal. El animal es reservorio, en este caso el murciélago, ¿cierto? Entonces los animales infectados, en este caso los murciélagos, pueden transmitirlo. Más sin embargo, ellos no se transmiten de animal a humano, ¿cierto? No era algo muy conocido y el virus nunca había circulado en ningún humano. Entonces de pronto es por eso que en este momento estamos en la crisis y en la pandemia. Bueno, entonces de ahí fue donde se produjo el coronavirus como lo conocemos, ¿cierto? ¿Y qué es esto? Bueno, entonces les voy a contar. El coronavirus, ¿cierto? O el COVID-19 son varios términos, son 3 términos: COVID-19, coronavirus y SARS. Todos tienen relación, pero básicamente el coronavirus se denominó así porque al evidenciarse microscópicamente el virus se ve con una capa que lo recubre y tiene relación como con las coronas similares al Sol. Entonces Sí, por eso lo denominaron coronavirus. De hecho, donde siempre lo vemos, ¿cierto? Vemos que es redondito y tiene pues como coronitas a su alrededor. Como coronitas a su alrededor, entonces por eso el nombre es de coronavirus. El SARS es el síndrome respiratorio agudo grave y la sigla SARS es denominada pues en el nombre inglés, ¿sí? Y el COVID-19, que es como también se le conoce, es la denominación o la abreviatura que se le hizo al coronavirus, debido a que a la palabra que significa coronavirus en inglés. Y el 19 es porque todos los casos empezaron en el año 2019, entonces por eso se conoce como COVID-19. Bueno, de hecho es bueno también de pronto decirles a nuestros televidentes de que no es algo que se da en un corto periodo de tiempo, ¿cierto? Si bien los casos en Wuhan o en China empezaron el 31 de diciembre, pues indagando ya con los pacientes se dieron cuenta de que ellos estaban presentando sintomatologías desde el 8 de diciembre, ¿cierto? Entonces es algo o es una enfermedad que no se da pues como en el momento exacto en el que yo me contagio, sino que de verdad tiene un periodo de incubación bastante largo. Bueno, Isabel, cuéntanos entonces un poco cómo se transmite este virus. ¿Cómo fue el contagio del animal al humano y ya cómo nos lo contagiamos entre humanos? Bueno, entonces antes, haciendo relación a lo que estabas diciendo como con el periodo de incubación, te voy a contar. El periodo de incubación es más o menos entre 0 y 24 días, ¿cierto? Las personas o el tiempo medio, ¿cierto? En casos leves se recuperan en 2 semanas, pero cuando son casos muy graves tienden a
padecer, ¿cierto? O a seguir el virus durante 3 a 6 semanas. Eso es como el periodo ya definitivo. Frente a lo que me preguntas de cómo se transmite, ¿cierto? Se desconoce totalmente cómo se transmitió, ¿cierto? Específicamente del animal al hombre, pero en este momento sí se conoce que entre humanos se contagia a nivel de las secreciones, o en este caso ya de animales que están infectados, a través de esas secreciones con los animales también nos podemos contagiar. Es importante reconocer que ese contagio es más que todo respiratorio. ¿Por qué? Porque las gotas, ¿cierto? Los aerosoles que salen cuando tosemos, estornudamos, hablamos, ¿cierto? Pueden transmitirse hasta 2 metros. O sea, la salivita, ¿cierto? Entonces puede transmitirse hasta 2 metros. Él queda un instante en el ambiente, ¿cierto? Entonces, si yo estoy muy cercana a la persona, es por eso que me contagio, porque ahí yo estoy inhalando lo que esa persona acaba de expulsar, esos aerosoles que acaba de expulsar o esas gotitas. Esos aerosoles también caen a la superficie, ¿cierto? Caen a la ropa, a los zapatos, a las mesas, a los celulares, a las sillas, a los bolsos. Entonces, los objetos contaminados pueden albergar el virus durante mucho más tiempo. Por eso es que nosotros estamos evitando el contacto, ¿cierto? O desinfectar todas estas superficies, ¿cierto? Entonces el contacto es básicamente respiratorio. ¿Por qué? Porque se inhala a través de la nariz, de la boca, ¿cierto? O también puede entrar por mucosas, que en este caso serían los ojos. Muy importante todo esto que nos dices, Isabel. De hecho, esto me lleva como a otra inquietud y me imagino que también a los televidentes, aunque no lo han dicho demasiado, no sobra pues como repetirlo, porque uno muchas veces dice, bueno, ¿qué es? ¿Qué es lo que tengo que sentir? ¿Cuáles son de pronto los signos y los síntomas que a mí me pueden alertar sobre un posible contagio? Bueno, Nancy, entonces los signos y los síntomas que pueden alertarnos, ¿cierto? De que, bueno, yo puedo estar pasando por un proceso de infección respiratoria, está relacionado con un COVID, una fiebre mayor a 38, ¿cierto? Un dolor de garganta inespecífico. Se dice en este momento que 2 de los síntomas, ¿cierto? Una fatiga excesiva, un cansancio excesivo que no mejore, ¿cierto? Aparte de eso, las personas pueden tener pérdida del olfato, pérdida del gusto, ¿cierto? O un malestar general y una gripa, ¿cierto? Con una dificultad respiratoria que sería pues como ya mucho más grave. Bueno, de pronto lo que diferencia esto de un resfriado común es que cuando estamos contagiados por COVID, ¿se presenta secreción nasal o no se presenta? Se puede presentar secreción nasal. Incluso esta secreción nasal puede ser mucho más abundante y es por eso que las personas, ¿cierto? Muchas veces refieren esa sintomatología de ahogamiento, una tos que no mejora. Entonces, por eso el COVID, ¿cierto? Es la exacerbación de la gripa, ¿cierto? Es mucho más fuerte que una gripa normal. Pero de hecho, pues sí puede empezar con síntomas muy leves, ¿cierto? Incluso puede ser asintomática. Hay pacientes que pueden no desarrollar síntomas de COVID e infectar a otros. La mejor forma, ¿cierto?, de prevenir un contagio es el aislamiento social. No existe en este momento ninguna otra característica que nos diga quédese en casa, no reciba visitas, porque la única forma de no transmitir el virus es no tener contacto con otras personas. Bueno, ahí tocas de pronto un tema bastante importante y es que decimos, bueno, estamos en casa, ¿cierto? Entonces yo no estoy saliendo, me estoy cuidando, pero sí todas las personas que vienen y me tocan la puerta, las estoy dejando pasar. Realmente eso no es un aislamiento social, ¿cierto? Exacto. Un aislamiento social es yo estar en mi casita, poderme quedar con mi familia, con quienes inicie la cuarentena, ojalá la terminemos, porque pues no sabemos si alguien se contagia y se puede complicar, y ustedes saben pues que es esta enfermedad, si bien tiene un porcentaje muy bajito de mortalidad, pues sí puede contagiar a muchos, ¿cierto? Sí. Entonces es el llamado de verdad especial que le hacemos todo el sector salud a ustedes, las personas y los ciudadanos, de que se cuiden y la única manera de cuidarse es estando en casa. Imagínense lo fácil que estamos salvando vidas, ¿cierto? O sea, quedándome en la casa encerradito con mi familia, cuidándola, queriéndola y haciéndose en mimos. Sí. Bueno, de hecho, por eso este programa, y nos acompaña Isabel pues hoy para explicarnos un poquito de cuáles son esos cuidados que debo de tener dentro de mi casa. Eso es supremamente importante, ¿cierto? Porque si bien hemos repetido y repetido el tema, porque todas las redes sociales lo están pasando, pues también hay que seguir repitiendo cómo evitar contagiarnos en la casa. ¿Y ¿cierto? ¿Por qué esta repetidera? La verdad es que uno tiende de pronto a bajar un poquito la guardia, ¿cierto? Sí, entonces mucho. Uno dice,
de pronto lo lleva ya a que sea como algo cotidiano del diario vivir y se nos va como olvidando de que realmente está pasando esto y de que realmente lo estamos viviendo, ¿cierto? Entonces es muy importante estar recordando todas estas recomendaciones. Importantísimo también que las personas, o sea, hay personas como nosotros, personal de la salud, personal que trabaja en las alcaldías municipales, personal que no puede estar en casa, ¿cierto? No puede estar aislado en casa, igual tiene que salir a realizar sus labores de trabajo, labores sociales, entre otras cosas. Entonces es muy importante tener esas medidas de precaución. ¿Qué vamos a hacer entonces cuando estamos en casa? Cuando estamos en casa, lo ideal es que siempre tengamos distancia más o menos de 1 metro entre las personas que vivimos dentro de la misma casa. Todos los días, absolutamente todos, se deben desinfectar las áreas de la casa, ¿cierto? Con agua, jabón, y se pueden utilizar algunas soluciones cloradas, en este caso el cloro, el límpido, o incluso con vinagre también se puede hacer desinfección de las áreas. Es muy importante eso, lavarse las manos frecuentemente antes de cocinar, antes de comer, antes de ir al baño, después de ir al baño, después de tocar la mascota, ¿cierto? Cuando yo ya toco elementos y me voy a llevar las manos al rostro, ¿cierto? A la cara, a la boca, me voy a tocar la nariz. Cuando voy a toser o estornudar, siempre hacerlo, ¿cierto? En la parte interna del antebrazo, ¿cierto? Específicamente en el codo, en esa posición, ¿cierto? Inmediatamente lavarme las manos. Si en ese momento, por alguna razón, ¿cierto? No alcancé con el codo, pero tengo un pañuelito, taparme con el pañuelo y hacerme lavado de manos con agua y jabón. Si estoy en la calle, ¿cierto? O en ese momento no tenía... Ahí un momentico, sí. El pañuelito, yo estornudé encima del pañuelito, ¿qué hago con ese pañuelito? Me lo guardo en el bolsillo. Yo sé que en estos momentos nuestros adultos siempre han tenido pañuelo de tela. Es importante que ese pañuelo, recuerden que ya con el primer estornudo, la primera tos, debemos lavarlo. O sea, inmediatamente ya quedó contaminado. Y lo ideal es que utilicemos pañuelos desechables. ¿Por qué? Porque en el momento en que hacemos el estornudo o tosemos, inmediatamente se desecha, ¿cierto? Y nos lavamos las manos. Es lo primero que debemos hacer. Bueno, entonces una servilletica de esas de cocina, una servilleta normal, un pedacito de papel higiénico, ¿cierto? La gente compró mucho papel higiénico, que ha sido de hecho pues un meme que han pasado por todas partes, entonces se puede utilizar esto en caso de que no hayan pues pañuelos desechables, pero una vez se presente el estornudo, tosió o cualquier contacto pues con mucosas, pues entonces desecharlo. Eso es lo más importante, ¿cierto? Tener esas medidas de precaución y hacernos consciente de que en las manos está nuestra vida. O sea, si no las lavamos, es ahí donde posiblemente va a ser el foco más grande de transmisión. Y es que las manos realmente pues estamos tocando todo y nosotros de una manera que no nos damos cuenta también nos las estamos llevando de hecho pues al rostro, tocándolo cada momentico. Sí. Bueno, hay una recomendación, Isabel, que de pronto a muchas personas puede confundir, ¿cierto? Si bien es un virus respiratorio, una recomendación es también tener la casa aireada. Entonces de pronto me han manifestado muchas personas, bueno, ¿cómo va a tener las ventanas abiertas y todo aireado si se me va a entrar el virus? De pronto expliquémoslo y quitémosle esta inquietud y esta duda a los televidentes. Bueno, entonces les cuento. Cuando decimos casa ventilada, ¿cierto? Si es un apartamento encerrado, lo ideal es que debe tener alguna parte de ventilación, sea una ventana pequeña, ¿cierto? Sea la puerta del baño, entonces da a una ventana pequeña, ¿cierto? O tener un ventilador. ¿Qué pasa con esto? Cuando nosotros estamos en casa y ventilamos las áreas, ¿es por qué? Porque el aire está circulando, o sea, no se está generando, no está recirculando el mismo aire de las personas que están adentro, sino que por el contrario hay un intercambio entre el oxígeno externo, el ambiente externo y el ambiente pues interno. ¿Qué pasa? Ahí no va a haber contagio, ¿cierto? Va a haber menos riesgo de contagio. ¿Por qué? Porque es que el virus no se transmite o no queda en la atmósfera, ¿cierto? No va a quedar como en las películas, ¿cierto? Que queda en el aire, entonces la gente se infecta y si sale a la calle, pues, o si sale y toma el aire, no es ese tipo de virus. El virus se contagia de persona a persona o en las partículas que quedaron en ese momento. Pero o sea, al caer... yo estornudo, ¿cierto? Sí. Yo estoy contagiada, es un ejemplo. Tengo el COVID, ¿cierto? Tú estornudas. Estornudé
entonces no me cubrí con el antebrazo, las goticas y el virus en las goticas se demora más o menos 2 metros en caer. En caer. Una vez cae, ya no está en el aire. Ya no está en el aire. Entonces, por eso el virus no se contagia por el aire. Eso es importante que lo tengamos claro. Por eso sí tenemos que tener las zonas ventiladas. Por lo que les digo, porque dentro de la casa estamos respirando el mismo aire. Si no hay una ventilación externa, ¿cierto?, que permita ese intercambio, entonces lo que va a pasar es que las personas se pueden infectar más fácil, ¿cierto? O puede haber más recirculación de otras enfermedades respiratorias o de gripa. Exactamente, porque es que pues no quiere decir que porque ahora está el coronavirus pues en esta pandemia tan horrible, las otras enfermedades ya no están, ¿no? Todavía están, todavía se presenta la enfermedad diarreica aguda, que también tiene que ver mucho con el contacto, ¿cierto? Sí. Con las manos sucias, con llevárnoslas a la boca. Total. Entonces, estas son recomendaciones que realmente son recomendaciones generales, ¿cierto? Generales. Para cualquier tipo de enfermedad. Bueno, ahora se está presentando pues de que obviamente tenemos que salir algún momento de la casa para abastecernos pues como con las necesidades básicas de alimentación, productos de aseos o pagos de cuotas en bancos o en algunas entidades financieras pues que no nos esperan. Entonces, ¿qué recomendaciones o cuáles son las medidas de protección que yo debo de tener en el momento de salir de mi casa? Bueno, entonces las medidas de protección, lo primero es que hay que usar el tapabocas. Eso sí o sí es inevitable. ¿Por qué? Porque es la única forma que tenemos de prevenir tanto de contagiar a otros, ¿cierto?, con alguna infección respiratoria, o podemos estar asintomáticos y de pronto tenerlo, o que nos contagien a nosotros. Lo segundo es que si nosotros vamos a ir en carro, pues entonces limpiemos las manillas del carro antes de subirnos, las llaves, ¿cierto?, que desinfectemos todos los utensilios que tengamos, que guardemos una distancia prudente en las farmacias, en los supermercados, en las áreas de aglomeración. Importante, cuando están en las filas, porque uno ve que hay personas que requieren hacer fila porque, ¿cierto?, se acumulan, ¿cierto?, que guarden esa distancia de 2 metros como mínimo, ¿cierto? Y que no empiecen a hablar pues como entre ellas o a generar grupos, ¿sí? Porque aquí puede haber una cadena de transmisión. Entonces es importante como todo eso. Bueno, y de hecho es muy importante recordar eso, o sea, no estamos saliendo a relacionarnos socialmente, o sea, estamos saliendo a abastecernos o a cumplir las necesidades que en este momento estamos teniendo dentro de nuestra casa. Quiero hacer de pronto un llamado de atención a muchos de los habitantes, y es que están tomando el pico y cédula no como, o sea, por decir algo, hoy me toca el pico y cédula a mí y yo no necesito nada en mi casa, o sea, tengo mercado, tengo productos de limpieza, no tengo que pagar ninguna cuota, no tengo que pagar ningún servicio, mejor dicho, no tengo necesidad de salir. Pero como es el pico y cédula y estoy tan aburrida aquí en mi casa, no, yo voy a salir a dar una vueltecita a ver qué se ve, ¿cierto? O sea, no es para eso el pico y cédula. Estamos escuchando mucho a la población decir, no, es que ya mañana que es mi pico y cédula, yo sí me tengo que salir a dar una vueltecita porque estoy que me enloquezco, ¿cierto? O sea, yo sé que es difícil y de pronto sí, mi estilo de vida dependía mucho de la parte social. Pero, o sea, es un esfuerzo que debemos de hacer en este tiempo y que lo estamos haciendo por el bien de cada uno de nosotros. Si yo no salgo de mi casa, ¿qué estoy haciendo? Me estoy protegiendo, estoy salvando mi vida y la vida de las personas que más quiero, ¿cierto? Entonces, un llamadito de atención ahí. Bueno, Isabel, de pronto se nos queda algo de las recomendaciones para salir de casa. Súper importante. Los que deben salir de casa no son los adultos mayores, ¿cierto? No son las personas que tienen patologías crónicas. Debe ser un adulto mayor de 18 años, pero que sea totalmente sano. ¿Por qué? Porque tiene menos riesgo de complicaciones en caso de contagiarse de la enfermedad. ¿Qué pasa con las personas que en este momento están falleciendo? Recordemos que son pacientes que tienen una predisposición alta a enfermedades y a complicaciones mucho mayores, pacientes con hipertensión, con diabetes, ¿cierto? Pacientes que tienen un sistema inmune muy bajo, es decir, las defensas muy bajitas por cualquier patología que estén cursando o por cualquier medicamento que tomen, que hace que también baje sus defensas. Lo otro, estos pacientes deben estar totalmente resguardados y cumplir esas condiciones, o sea, evitar ese contacto social totalmente. Cuando salimos a la calle, ojalá lo podamos hacer de camibusos, ¿cierto? O de camisas manga larga, de pantalón largo, y en lo posible recogerse el cabello, desinfectarlo después de que llegamos a casa.
Ahí tocaste un tema importante. Sí. Unas breves recomendaciones. Entonces, bueno, yo fui, hice mi mercado, todo eso. Llegué a mi casa. ¿Qué debo de hacer? Cuando lleguemos todos, porque nos incluimos y nosotros como personal de salud ya lo hacemos, entonces en mi queremos casa el agua debe de subir porque el baño ya se incrementó. Sí, invitarlos a que también practiquen estas cosas que nosotros estamos realizando. Es que cuando llegamos a casa nosotros inmediatamente nos quitamos los zapatos, ¿cierto? Y los desinfectamos o los lavamos con agua y jabón, ¿cierto? Inmediatamente llegamos a la zona de ropas, nos quitamos toda la ropa, nos bañamos con abundante agua y jabón, ¿cierto? Desinfectamos el cabello si no se lo van a lavar, pero sí hay que desinfectarlo, y no saludamos a nadie, ni de picos ni de abrazos, ¿cierto? No hay besos ni abrazos en cuarentena, lastimosamente. Entonces, el saludo es de lejitos, hola, ¿cómo te fue?, ¿cierto? Y eso es una manifestación de cariño mucho más grande, de que te amamos, te respetamos y no queremos que te enfermes. Después de que hacemos esta rutina, llegamos y desinfectamos todas las cosas que vienen de la parte exterior. Es decir, si traíamos bolsos, billeteras, llaves y todo esto en contacto afuera, hay que desinfectarlo con alcohol o con vinagre. Mucho cuidado, no es que vamos a utilizar las dos sustancias, porque también podemos estar generando en estas combinaciones procesos de intoxicación en casa, entonces no queremos nada de eso. O se utiliza una solución o se utiliza la otra, ¿cierto? Muy importante. Muy importante, para que no nos vayan a llegar que es que no, yo acabo de mezclar el cloro con el vinagre y con el alcohol, entonces llego al servicio de urgencias porque me arden los ojos, porque no, solamente una de las soluciones, o con agua y jabón corriente, ¿sí? Okay. Muy importante, entonces llegamos a desinfectar todas estas áreas cuando llevamos las bolsas de mercado. Importantísimo, y yo creo que en redes sociales se ha compartido un video donde nosotros llegamos y con alcohol o con el vinagre o con una solución clorada rociamos las bolsas y ya empezamos a desinfectar producto por producto antes de almacenarlos en las alacenas, en las neveras o en los espacios de cocina, ¿sí? Entonces es muy importante tener estas precauciones. Los tapabocas también hay que desinfectarlos. Recordemos que el tapabocas, cuando lo vamos a retirar, es de la orejita, ¿cierto? Porque la parte que cubre la boca y la nariz es la más contaminada. Entonces eso también lo tenemos que tener presente, y se le puede rociar alcohol para desinfectarlo. Bueno, ideal entonces sería tener de pronto en la entrada a la casa como destinar un área, por llamarlo así, un área sucia, ¿cierto? Donde yo pueda llegar y hacer todo este ritual de desinfección antes de entrar como ya a la zona limpia, que es donde están pues ya todos mis seres queridos, ¿cierto? Bueno, entonces hay que ir ya como para que vayamos terminando. Hay muchas personas o muchos hogares que tienen mascotas, sí, y que de hecho lastimosamente se ha visto que están dejando los perritos y los gaticos abandonados porque tienen temor a contagiarse con ellos. Importantísimo, los perros y los gatos no son transmisores de COVID-19, o sea, las mascotas no transmiten COVID-19. Eso está dicho por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Mundial de Animales, ¿cierto? De veterinaria. ¿Cómo se transmite el virus? Sin embargo, ya lo sabemos, es respiratorio, tenemos que tener precauciones con las mascotas. ¿Y qué vamos a hacer? Tratar de no acariciarlas, de no abrazarlas, de no besarlas. Lo ideal es que la mascota no tiene por qué estar lamiendo en estos casos, ¿cierto?, a su dueño, para evitar que de pronto la saliva, ¿cierto?, sea un foco de infección de otro tipo de cosas, o más si la persona está enferma, ¿cierto?, puede enfermar al animal. Cuando tenemos gripa, ¿cierto?, las personas que tienen mascota tienen gripa, pues lo ideal es que siempre antes de darle la comida al animal se lave las manos, y después de que alimente el animal nuevamente se lave las manos. Si vamos a sacarlo a pasear, el paseo no debe durar más de 10 minutos y el animal tampoco debe tener contacto con otros perros o con otros animales. O sea, que lo ideal es llevarlo con su collar, ¿cierto? Con su collar. Paréntesis, y que no es una recomendación importante: cuando yo saco a mi mascota, si me encuentro con otros dueños de las mascotas, también debo de mantener el aislamiento social, ¿cierto? Ve uno en los parques, cada uno con su mascota, pero hablando así como si nada pasara. Entonces el distanciamiento social aplica para todas las circunstancias en que nosotros salgamos de nuestros hogares. Bueno, súper importante esto. De hecho, también pues a las mascoticas, al ingresar en la zona como sucia que tenemos o de desinfección antes de entrar al hogar,
pues limpiarle las paticas por debajo, ¿cierto? Sí. Puede ser con el alcohol o con un pañito, con agua y jabón también. Sí. La misma desinfección que hacemos nosotros con los zapatos o con todo lo que viene del exterior. Bueno, Isabel, de hecho, pues quisiera agradecerle, espero que a todos los televidentes este tema les haya servido bastante, que si ya sabían muchas de las recomendaciones, cualquiera de estas se les quede y la apliquen, las pongan en práctica. Todo esto es por el bienestar de todos, ¿cierto? De nuestra familia, de nuestra comunidad, de nuestros seres queridos, mejor dicho, de todos. Bueno, muchas gracias por invitarme, espero que haya sido de mucha utilidad los consejos que dimos pues en este programa televisivo. Este mes es el mes de los niños, entonces los invitamos a cuidar de nuestros niños. Ellos son muy conscientes de todo lo que está pasando, entonces el ejemplo, ¿cierto?, es que nosotros introyectemos en ellos esa parte de cuidado. Enseñarles todas estas prácticas es supremamente fundamental, mantener hábitos de vida saludable con ellos. Con los menores de 6 meses, mamá, recuerda, la lactancia materna los protege de muchas cosas, ¿cierto? Es el mejor regalo que les puedes dar, entonces alimenta, amamanta a tu bebé. Y después de los 6 meses hasta los 2 años o más. Recomendamos también evitar el abuso y el maltrato, ¿cierto? Para ellos también es estresante la situación, entonces mantengamos la calma, la paciencia y eduquemos y formemos con amor. Lo otro es que no le confiemos nuestros niños a nadie. Muchas gracias, Isabel. Este programa fue gracias a la Administración Municipal y la Fundación Hospital San Juan de Dios del Retiro en el convenio de atención primaria en salud. Los esperamos en una próxima emisión.